¿Sabías que México tiene más de 200 variedades de caldos tradicionales, y que la mayoría están desapareciendo en silencio? No estamos hablando del pozole. No estamos hablando de la sopa de lima. Estamos hablando de recetas que nuestras bisabuelas preparaban antes de que saliera el sol, que alimentaron pueblos enteros durante siglos y que hoy casi nadie recuerda. Yo voy a rescatar 10 de esos caldos hoy. Cada uno con su historia. Cada uno con un sabor que ya no existe en ningún restaurante. Quédate hasta el final, porque el número 1 te va a sorprender. 10. Caldo tlalpeño originario. El caldo tlalpeño que todos conocemos, con chipotle y garbanzo, es apenas una versión simplificada de lo que fue originalmente. El tlalpeño de verdad se preparaba con guajolote de rancho, 5 variedades distintas de chile y hierba santa. Mínimo 6 horas de cocción. Era un caldo serio. ¿Por qué desapareció? Cuando el guajolote de rancho fue reemplazado por pollo industrial en los años 60, el sabor cambió tanto que la receta original dejó de tener sentido. Nadie la siguió haciendo. Lo curioso es que Alexander von Humboldt lo probó durante su viaje por México en 1803 y lo describió como el caldo más complejo que había probado en todo el continente. 9. Caldo de piedra oaxaqueño. Este caldo no se cocina con fuego debajo de la olla. Se cocina con fuego dentro del caldo. Las piedras de río se calientan hasta el rojo vivo y se meten directamente al agua junto con los ingredientes, camarones de río, chile, tomate verde y hierba santa. El calor de las piedras cocina todo en minutos. Esta técnica viene de la época prehispánica, cuando los pueblos de Oaxaca usaban calabazas y cuencos de madera que no podían ponerse sobre el fuego. La piedra era su estufa. Hoy solo un puñado de familias en la Sierra Juárez de Oaxaca lo siguen haciendo así. El INAH ya lo tiene catalogado como patrimonio en riesgo. 8. Mole de olla purépecha. No lo confundas con el mole de olla que encuentras en cualquier fonda. Ese no es. El mole de olla purépecha llevaba pescado blanco del lago de Pátzcuaro, hoy prácticamente extinto, chiles endémicos de Michoacán y una pasta de chile cascabel que se disolvía directo en el caldo. El resultado era oscuro, espeso, con un sabor que ningún mole moderno logra igualar. ¿Por qué desapareció? Porque el pescado blanco michoacano casi ya no existe. Sin ese pescado, el platillo simplemente no se puede hacer. Así de sencillo y así de triste. La última vez que este caldo se sirvió en una boda purépecha tradicional fue en 1987, en Janixio. Hay una sola fotografía de ese momento. 7. Chile atole de Soconostle. El chile atole lo conoces. Pero el de Soconostle, la tuna ácida del nopal, probablemente no. Este caldo del altiplano central mezcla masa de maíz azul, chile pasilla, soconostle y carne de chivo. El soconostle le da una acidez natural que equilibra perfectamente el chile. Sin limón. Sin vinagre. Solo el soconostle haciendo su trabajo. Era el platillo del invierno en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Cuando escaseaba la carne, se preparaba solo con el caldo y la masa. Eso bastaba para pasar el frío. Lo que poca gente sabe es que el soconostle tiene más vitamina C que la naranja. Nuestros antepasados lo sabían empíricamente, aunque nunca hubieran escuchado la palabra vitamina. 6. Caldo de camarón seco veracruzano. Antes de que existieran los refrigeradores, el camarón se secaba al sol para conservarlo. Y ese camarón seco, con una concentración de sabor 10 veces mayor al fresco, era la base de un caldo extraordinario. Epazote del monte, chile de agua y tortillas tostadas desmoronadas directo en el plato para espesarlo. Un caldo de puerto que sabía a mar concentrado. ¿Por qué ya no existe? Porque llegaron los refrigeradores y la pesca industrial. Ya no hubo necesidad de secar el camarón, y con eso se fue la técnica y el sabor. El camarón seco artesanal casi no se consigue ya. Los cronistas de la conquista escribieron que este fue el primer platillo mexicano que los españoles aceptaron voluntariamente. Era tan aromático que resultaba imposible resistirlo. 5. Caldo xóchitl prehispánico. No es el caldo xóchitl de taquería. Ese no tiene nada que ver con este.
El xóchitl prehispánico era un caldo de flores, flores de calabaza, de chile, de frijol y de quelite. Se preparaba con el agua de la primera lluvia de mayo, que los antiguos mexicanos consideraban sagrada, y llevaba vainilla silvestre. Era un caldo de primavera. Un caldo ceremonial. Xóchitl significa flor en náhuatl. Este caldo se preparaba durante las fiestas dedicadas a la renovación de la tierra. No era comida cotidiana. Era ritual. Y aquí viene algo que me parece fascinante. La vainilla que hoy el mundo entero usa en helados y postres, los mexicas la usaban en caldos salados. Nunca en dulces. El mundo europeo invirtió su función por completo, y esa versión fue la que se quedó. 4. Tasajo en caldo negro ismeño. Animación, Istmo de Tehuantepec. Mujeres zapotecas cocinando al aire libre. El tasajo lo conoces. Pero en el Istmo de Tehuantepec existe una preparación en caldo negro que casi nadie fuera de esa región ha probado. El tasajo se hierve en un fondo oscuro de chile negro, tomate asado al comal y hojas de aguacate tostadas. El resultado es un caldo profundo como un mole, pero líquido, con trozos de carne deshebrada flotando. Es uno de los sabores más complejos que tiene este país. ¿Por qué desapareció? Nunca salió del istmo. Y cuando la migración masiva vació los pueblos en los años 80, la receta se quedó en manos de muy pocas personas mayores que ya no la transmitieron. Las hojas de aguacate tostadas tienen un compuesto aromático idéntico al del anís. Por eso el caldo tiene ese retrogusto anisado sin que haya anís en ninguna parte de la receta. 3. Caldo de iguanas rojas guerrerense. Antes de que me digas nada, las iguanas en México están protegidas. Este caldo ya no se puede preparar legalmente sin permisos especiales. Lo cuento como historia, no como receta para hacer en casa. Durante siglos, la iguana roja fue la proteína principal de las comunidades costeras de Guerrero. Se preparaba en caldo con chile ancho, jitomate y epazote. Su carne, al cocerse, tiene una textura parecida al pollo, con un sabor entre lagarto y mariscos. Extraordinariamente nutritiva. ¿Qué pasó? La urbanización, la protección legal y el cambio de costumbres la fueron sacando de las cocinas. Hoy solo algunas comunidades muy remotas la siguen preparando. Lo que no mucha gente sabe es que durante la época colonial, la Iglesia Católica autorizó el consumo de iguana en Cuaresma porque los frailes la clasificaron como animal de agua por su hábitat semiacuático. Los pobladores costeños de Guerrero comían iguana en Viernes Santo, con el permiso del obispo. 2. Caldo de pata maya con recado negro. No lo confundas con el caldo de pata del norte. Son dos cosas completamente distintas. Este lleva patas de cerdo cocinadas en recado negro. Una pasta de chiles quemados, literalmente carbonizados, mezclada con achiote, clavo, pimienta y chile habanero. El caldo resulta de un negro intenso, con un picor que no llega de inmediato, sino 10 segundos después de cada cucharada. El quemado del chile no es un error. Es intencional. Ese carbón vegetal es lo que le da el color y el amargor que equilibra la grasa del cerdo. Es una de las técnicas culinarias más antiguas de la península de Yucatán. ¿Por qué casi no existe? Porque el recado negro requiere un proceso de quemado controlado que muy pocos dominan, y que en un interior sin ventilación es imposible de hacer correctamente. En la ciudad, simplemente no se puede. En 2019 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Yucatán. Y aún así, hay menos de 300 familias que saben prepararlo bien. 1. El guasmole de Tlaxcala. Y llegamos al número 1. Lo dejé al final porque es posiblemente el caldo con el registro histórico más antiguo que existe en México. El guasmole. Del náhuatl, huaxin, que es el guaje, y moyi, que es la salsa. Se prepara con vainas de guaje tostadas y molidas, carne de borrego o chivo, chile ancho, mulato y pasilla, más hierba santa y hoja de aguacate. Las vainas de guaje tostadas le dan al caldo una textura ligeramente espesa y un sabor a nuez amarga que ningún otro ingrediente en la cocina mexicana puede imitar. Ninguno.
En el Archivo General de la Nación hay un documento de 1563, apenas 40 años después de la conquista, donde un fraile franciscano describe este caldo como el alimento que los guerreros tlaxcaltecas consumían antes de la batalla. Lo llamó, el caldo de los valientes. Los tlaxcaltecas fueron el pueblo que más resistió al imperio mexica durante décadas. Este era su caldo. ¿Por qué desapareció? El guaje es laborioso de procesar y su sabor es intenso, amargo, adquirido. Las generaciones más recientes simplemente lo rechazaron. Y sin quien lo demande, nadie lo siembra, nadie lo procesa, nadie lo cocina. Hoy todavía hay cocineras en Huamantla y en Tlaxco que lo preparan para bodas y para el Día de Muertos. Si algún día visitas Tlaxcala en noviembre, búscalo. Es probable que sea la única oportunidad que tengas de probarlo en tu vida. 10 caldos. 10 historias. 10 sabores que podemos perder para siempre. Un caldo no es solo agua caliente con ingredientes. Es el registro de quienes fuimos. Es la prueba de que alguien, en algún momento, hizo algo extraordinario con lo que tenía. Si en tu familia hay una receta que no está en ningún libro, que no existe en internet, que vive solo en la memoria de tu abuela o de tu mamá, hoy es el momento de rescatarla. Escríbela. Cocínala. Compártela. Suscríbete si quieres seguir descubriendo el México que casi nadie conoce. Hay muchos más sabores esperando ser recordados.